Buenos días. La ponencia que vamos a realizar está versada sobre políticas de inclusión educativa y entornos digitales en tiempos post-pandémicos y para menores en riesgo de exclusión social. Ha sido realizada por Irene López García, doctora en sociología, profesora e investigadora en la Universidad de Cádiz en el área de sociología, en el Departamento de Economía General. Pertenece al grupo de investigación Transformaciones y conflictos en las sociedades contemporáneas. Y por mí, Raúl Pizarro Pérez, soy maestro y escritor. He ejercido la dirección del Centro de Educación Infantil y Primaria San Juan de Dios, Jerez, Cádiz. Actualmente me dedico a la docencia en la educación permanente de personas adultas. He diseñado y coordinado varios proyectos de innovación y transformación educativa. Soy un defensor de la escuela pública, universal y estatal. Bien. El proyecto surge a raíz de un proyecto de investigación PIF 057-21, competencia digital y bienestar del alumnado, situación de la brecha digital y bienestar emocional en el 6 San Juan de Dios, procesos de apropiación y propuestas de inclusión, que está englobado dentro de la orden del 14 de enero del 2009, por la que se regulan las medidas de apoyo, aprobación y reconocimiento al profesorado para la realización de proyectos de investigación e innovación educativa y de elaboración de materiales curriculares. La propuesta que vamos a presentar aquí, políticas de inclusión educativa y entornos digitales en tiempos pospandémicos para menores en riesgo de exclusión social, describe las medidas políticas tomadas por la Unión Europea para reducir la desventaja educativa presente tanto en los países miembros como entre las regiones de un mismo país e incluso dentro de una misma región. En Andalucía, por ejemplo, se pone en marcha la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERASIS, con el fin de acometer mejoras integrales, también educativas, en territorio con elevados índices de exclusión social. No obstante, las expectativas se alteran profundamente con la pandemia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, y es entonces cuando se plantea el plan de recuperación, transformación y resiliencia que pretende impulsar una transformación educativa de las regiones. Se impulsa el programa PROA Plus Transfórmate en Andalucía, especialmente para centros que se encuentran en zonas ERASI, mediante el uso de fuentes secundarias y a partir del análisis del centro escolar específico y del proyecto de investigación que antes nombrado, vamos a mostrar la influencia de estos planes y programas sobre las escuelas deprimidas, ¿no? Tomando como ejemplo el Colegio de San Juan de Dios. Entre los objetivos específicos que nos planteamos en este somero análisis se encuentra entender los conceptos de inclusión educativa en el marco teórico y legislativo desde la perspectiva de la intervención práctica, ¿no? En un colegio situado en un complejo socioculturalmente difícil, ¿no? y deprivado económicamente, así como algunas de las modificaciones aportadas en los últimos años desde la psicopedagogía, ¿no? Y modificaciones aceleradas, ¿no? Aún más en los últimos tiempos debido a la pandemia y a la pospandemia, ¿no? Con las distintas aportaciones desde la legislación. La significación del concepto de inclusión educativa y el de atención a la diversidad ha ido variando en los últimos años y ha ido modificando los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en la escuela española. Esta propuesta de ponencia que presentamos pretende abordar estos cambios terminológicos y cómo han ido afectando a un centro educativo de compensatoria
¿no? Que después presentaremos, ¿no? Que está situado en una de las barriadas con el índice de renta más bajas de España. Está situado entre los 100 barrios con la renta, el índice de renta más bajo de España, según el INE y la agencia tributaria. No obstante, aunque estudiaremos y se presentaremos la evolución de los conceptos y de la legislación que justifica la práctica en el aula, la propuesta enumera el diseño de actividades también de éxito educativo que vienen respaldadas por las comunidades de aprendizaje, ¿no? Avalada también por diferentes programas gubernamentales, ¿no? A partir del curso pasado, del año pasado, y realizada en este centro de manera específica, que han servido para mejorar los resultados y provocar cambios positivos en todo el colectivo educativo. Mediante esta presentación, lo que buscamos es mostrar algunas de las prácticas inclusivas que se ofrecen a partir de la conceptualización técnica de atención a la diversidad y la inclusión educativa y los cambios surgidos, ¿no? Como explican Albalá y Guido, los cambios surgidos tras la pandemia del COVID. Concretamente, nosotros sostenemos la tesis de que las actuaciones de innovación educativa sostenidas en el tiempo, respaldadas por un marco legal adecuado, sirven para mejorar la atención a la diversidad, sobre todo en centros de difícil desempeño, según la experiencia analizada y vivenciada, porque no es solamente un análisis, sino también es una vivencia de los participantes de la investigación, ¿no? Para poder defender los argumentos que exponemos, pues vamos primero a contextualizar algunos términos, ¿no? Como veis en la pantalla, términos referidos a la inclusión y a la exclusión, vulnerabilidad, atención a la diversidad, que junto con el concepto de innovación educativa es fundamental para implementar actualmente la atención a la diversidad de una manera adecuada, ¿no? Y por supuesto teniendo en cuenta el contexto legal existente en España y que está siendo impulsado desde Europa. Como he comentado hace un momento, estamos hablando de un centro situado en un determinado contexto, lo que condiciona cualquier práctica que vayamos a realizar allí. Este contexto nos da unas características y nos condiciona la práctica educativa. Cualquier tipo de actuación que pretenda la mejora de los resultados, el desarrollo del alumnado, tiene que tener en cuenta el contexto. Y para entender el contexto educativo del centro, pues voy a pasar unas diapositivas con algunos recortes de prensa para no entrar en los estudios del contexto, sino simplemente para mostrar, ¿no?, el condicionamiento que tenemos, ¿no?, a la hora de intervenir en determinados centros educativos de compensatoria. Como hemos comentado en muchas ocasiones, excluir es dejar fuera, es descartar. Hay una parte de la sociedad que descarta a la otra. La exclusión incluye la marginación sistemática en los beneficios de una persona y, en el caso que nos ocupa, de los beneficios educativos.
lo que a su vez aumenta las carencias formativas, puesto que la exclusión se alimenta de la misma exclusión y se vive en círculos de exclusión. Es un pez que se muerde la cola, ¿no? Cuando hablamos de inclusión educativa estamos hablando de lo contrario. Integrar, pero es que es mucho más que eso, no es solamente integrar, es sumar, es participar, es colaborar, es cambiar. En la escuela integradora el alumno aporta su presencia, pero no hay un cambio, ni hay comunidad, no existe innovación, no existe una participación dialógica, que es lo que se espera de la inclusión. No, el tránsito de un término a otro no es algo lineal en educación, ni en pedagogía, ni en los marcos normativos que lo regulan, ni por la formación del profesorado, ni por la organización de las escuelas. Para llegar a la situación que vamos a concluir, ¿no?, acerca de la estrategia de inclusión en un contexto real de compensación socioeducativa, hay que considerar la justicia digital educativa en estos momentos pospandémicos y en estos momentos de cambio, de ruptura de la brecha digital, y es necesario entender los nuevos marcos y escenarios digitales. Ahora vamos a presentar, ¿no?, la diferencia entre conceptos similares, que no sinónimos, porque no es lo mismo integrar que incluir y no es lo mismo excluir que segregar. Esto se ve fácilmente en una diapositiva que vamos a poner a continuación, ¿no? En la segregación hay educación, pero diferenciada y apartada. Por poner un ejemplo, en la escuela que integra se presenta que el alumno diferente, lo que se entiende por diferente, ya porque es inmigrante, porque posee unas necesidades educativas específicas de cualquier índole o por cualquier razón social, cultural o económica, asuma los hábitos y maneras y costumbres del grupo principal y mayoritario, sin contar con los problemas de identidad personal y cultural que se derivan de este proceso escolar. Sin embargo, la escuela inclusiva respeta y atiende todas las diferencias, como es el modelo que nos presenta Ramón Flecha y Lorena en comunidades de aprendizaje. En ellas la diferencia se ve como un motivo de riqueza, por lo que se intenta que los alumnos y con ello la comunidad participen en los procesos de enseñanza-aprendizaje, cultivando sus culturas y sus cualidades. Además, la escuela inclusiva, como nos dice López Vélez, se entiende como aquella que está orientada a garantizar el acceso a una educación de calidad. Bien, como ya sabemos, hay una serie de estrategias para la inclusión educativa, ¿no? Desde la experiencia de las comunidades de aprendizaje podemos encontrar muchos casos. Hay una serie de prácticas que nos dicen cómo hay que hacerlo, ¿no? Unas prácticas dialógicas. Pero no es fácil abordarla desde un maestro de escuela, ¿no?, si no se goza de la formación y la experiencia suficiente que ayuden a eliminar barreras al aprendizaje y a la participación, ¿no?, que este es el fin último de la inclusión, ¿no?, el romper las barreras de aprendizaje y el conseguir la participación. No cabe confrontación alguna entre inclusión e integración, porque no nos interesa la integración, nos interesa la inclusión, ¿no? Y ya os digo que aunque los centros educativos y los profesionales quizás todavía estamos caminando en ese tránsito, la legislación actual, por ejemplo, surgida hace poco en España, aprobada hace poco en España, la Ley Orgánica 3 del 2020, nos dice: entre los principios y los fines de la educación se incluye el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. La inclusión educativa y la aplicación de los principios del diseño universal de aprendizaje, es decir, la necesidad de proporcionar al alumnado múltiples medios de representación, de acción y expresión,
y de formas de implicación de la información que se le presenta. Viene a suponer un cambio a la hora de abordar los aprendizajes, a la hora de abordar la atención a la diversidad, cada vez de una manera más regulada y más importante. Pero ¿cómo hacerlo esto en una escuela de compensatoria? Normalmente el objetivo de las escuelas en la actualidad es atender a todo el alumnado de todas las formas posibles. Ofrecer una escuela para todos. Pero claro, la diversidad requiere un análisis en profundidad, y realmente la inclusión no es una práctica educativa cómoda, ¿no? Y que sean con estrategias asumibles a corto plazo. La integración es una práctica que requiere un análisis profundo, un planeamiento de estrategias continuado en el tiempo para que se pueda conseguir resultados que aborden los aprendizajes y la participación. La atención a la diversidad, no entendida como la práctica de la inclusión educativa, es uno de los más importantes y relevantes retos abiertos en el sistema educativo andaluz y un factor clave en los centros de compensatoria. Hay muchas estrategias educativas para llevar a cabo dicha atención. Por ejemplo, en el Centro de San Juan de Dios tenemos distintas actuaciones, grupos interactivos, las bibliotecas tuteladas, prácticas de éxito como en muchísimos otros colegios, ¿no? Y además una obligación legislativa, la atención a la diversidad, desde la orden del 15 de enero del 2021 en Andalucía, en la que se desarrolla el currículum correspondiente a la etapa de educación primaria. Y hoy no se puede entender la educación sin entender la diversidad, porque todo el alumnado es diferente, particular, es único, y porque la educación exige, y cada vez más, personalización y atender adecuadamente a las diferencias del alumnado, ya que el aprendizaje es un proceso individualizado en cada persona y que se desarrolla desde su particular forma de ser y de relacionarse con el entorno que les rodea, en entornos de cierta complejidad, como el que estamos inmersos nosotros, pues con más razón. Esta es la idea que queda recogida en los fundamentos normativos, filosóficos y pedagógicos, ¿no?, de nuestro sistema educativo, y que tiene que ser asumida por los protagonistas de este proceso, ¿no? Los maestros, fundamentalmente, liderados por los equipos directivos, que tratamos de dar respuesta a unas características del alumnado, ¿no? Voy a leer una frase que me parece especialmente significativa de Sánchez Teruel y López Bello. El fundamento principal de la educación inclusiva no solo está en el respeto al derecho a ser diferente como algo efectivo, sino que valora explícitamente la existencia de una diversidad en las aulas. Supone un modelo de escuela en la que los profesores, los alumnos y los padres participan y desarrollan un sentido de comunidad entre todos los participantes, tengan o no capacidades diversas o pertenezcan a una cultura, raza o religión diferente. Es a partir de la primera década del siglo XXI cuando en Europa comienzan a establecerse una serie de significaciones y actuaciones nuevas acerca de la inclusión educativa, ¿no?, a partir de la investigación educativa. Yo creo que es paradigmático el proyecto de investigación IncludeED, ¿no?, Estrategia para la Inclusión y la Cohesión Social en Europa desde la Educación, que durante los años 2006-2011, ¿no?, que estuvo integrado en el proyecto de la prioridad 7 del Programa Marco de la Comisión Europea,
y que este proyecto estaba destinado a identificar acciones concretas que favorecían el éxito en la educación y en la inclusión, ¿no? Las distintas etapas de la enseñanza obligatoria, ¿no? Y contó con instituciones de 14 países europeos. Podemos considerar que los resultados del informe de este proyecto, del INCLUDE, es de donde nace una de las propuestas de innovación más interesantes en nuestra región educativa, ¿no? Que es el ProAplus Transfórmate. Y yo creo que posiblemente sea una de las mayores estrategias, un plan estratégico más importante para considerar la inclusión y la transformación, ¿no? Mediante la resolución del 18 de noviembre de 2021, como comenté, para colegios situados en zonas ERASI, zonas con unas características peculiares que necesitan mayor apoyo económico, institucional y social, porque si no, no se va, como no se actúe desde distintos sistemas, no se va a ningún lado. Y creo que es fundamental este programa para estos 4 años que tenemos por delante como un proceso de transformación. Dentro de 4 años habría que estudiar si ha servido para algo o no ha servido para algo, si ha servido para incluir, si ha servido para mejorar los resultados. Vamos a ir concluyendo esta ponencia, ¿no? Comentando que las políticas públicas pueden facilitar o entorpecer los cambios necesarios para que en las escuelas se produzca una transformación hacia la escuela inclusiva. Los que lo vivimos en primera línea del colegio, a pie de aula, lo sabemos. Pero el docente que implanta las reformas educativas debe de estar preparado para ello. Si no, no es posible la inclusión y la innovación. Puesto que el profesorado es el eje en el cual se vertebran los procesos de transformación sobre el que recae todos los cambios legislativos, no debemos de considerar la importancia de su papel. Y es importante que afrontemos como maestros, como los peones que estamos en la primera línea de intervención educativa, que afrontemos las dificultades que tenemos, que seamos creativos, ¿no? Y que favorezcamos la participación. La participación como elemento fundamental para conseguir el logro de las competencias previstas y mejorar los aprendizajes. Como hemos comentado anteriormente, una herramienta de la que ahora disponemos los centros en Andalucía es el programa de orientación para el avance y el enriquecimiento educativo, ¿no? Que tiene el mismo sustento que la nueva legislación educativa recogida en la LOE, equidad, educación inclusiva, expectativas positivas, acompañamiento y orientación, entre otros, que está incluido en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, surgido a partir de este periodo pandémico que tuvimos y que supuso poner todas las vergüenzas de la educación sobre la mesa. No, desde este plan, el ProAplus se transforma en recursos didácticos, recursos económicos y de personal para la transformación de los centros educativos, ¿no? Tenemos unos catálogos de unas actividades, unas propuestas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa, y ahí nos dice que tiene la finalidad de mejorar los resultados escolares de todo el alumnado, especialmente de los más vulnerables, e incrementar el porcentaje de alumnado que permanezca en el sistema educativo. Y esto está en consonancia con las políticas autonómicas, con las políticas internacionales, ¿no? ERASI es una estrategia de región,
de región, y hay regiones que están mejores que otras. Evidentemente hay que apoyar siempre las regiones que presentan, que muestran unos índices, unos resultados más bajos a nivel educativo, que presentan una situación socioeconómica y cultural más baja que otras regiones. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera se pueda salir adelante. Esto está recogido en la Comisión Europea, ¿no? En el reglamento 2021-241, donde se impulsan las medidas tras el desastre, ¿no? Una propuesta del Consejo de Europa. Esto implica agenda, inversiones, reformas estructurales y en cuanto respecta a la educación, conocimiento, formación continuada y 21 componentes, ¿no? Y que llegan hasta los cambios en la digitalización, que como hemos visto en otras ocasiones, como ya sabemos, supuso un bache terrible. Bueno, y ya para acabar, vamos a hacer un pequeño resumen de las estrategias seguidas, una breve conclusión de las estrategias seguidas en el Colegio San Juan de Dios. El mayor reto de la escuela de hoy es atender adecuadamente a la diversidad en el aula, ¿no? Las diferentes capacidades inteligentes, el ritmo y estilos de aprendizaje, intereses y demás diferencias culturales que pueda haber. Esta atención transformadora inclusiva que ya se venía realizando en el 6 San Juan de Dios a partir de las modificaciones realizadas en el proyecto educativo desde en el curso 2017 para los 4 años de dirección 2017 a 2021, previo al PLOA+, ¿no? Han incorporado algunas actuaciones de éxito. Con la incorporación de la nueva legislación educativa, ¿no? se pretende pues ir mucho más lejos. Los planes estratégicos nuevos del centro están dirigidos hacia la realización de actividades palancas que mejoren todo lo que hemos estado hablando, la inclusión educativa. Pues bueno, a partir de estrategias como evaluación de barreras, familias a la escuela de familia, tutorías entre iguales, mentoría escolar, mejora de la competencia digital del alumnado, de la familia, de los docentes, apertura de la biblioteca escolar por la tarde, acogida al alumnado y a familias fundamentalmente de origen extranjero. Tenemos cada vez más alumnos de origen inmigrante. Miradas emocionales para mejorar el aprendizaje, las secuencias didácticas ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, el aprendizaje cooperativo en el aula, todas actuaciones inclusivas, innovadoras y de éxito educativo que se llevan a cabo y que están reguladas en los planes estratégicos. Y bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias por haberme escuchado y me despido de vosotros.